Seguir con el tema sobre el paradigma de la humanidad y voy a leer algo para que quede ahí porque es la continuación de los otros dos vídeos anteriores y si los veis quizá podéis decir o podéis pensar que se repite un poco. Sí, me repito un poco porque quiero que estas cosas queden claras. A mí me ha costado 40 años descubrirlas y no son cosas sencillas de adquirir así de una primera vez, por eso que se necesita repetirlo poco a poco. Pero os lo voy a leer para que quede más claro y ahí lo vais examinando y si os gusta el tema me seguís y si no os gusta el tema me cortáis, no pasa nada. Yo soy docente, enseño al que esté interesado nada más, el que no esté interesado, allá él con su conciencia, ¿no? La naturaleza humana es una identificación compuesta por un sistema de facultades que conforman y permiten la dignidad de su identidad e integridad derivadas de su realización completa. Frase para el pizarrón, porque ¿qué es la dignidad humana? ¿Cuál es la integridad humana? ¿Y cuál es la identidad humana? Bueno, lo vamos a ir descubriendo poco a poco, no os preocupéis que esto sí llega, en algún momento llega. El ser humano decimos que es un compuesto dual de sistemas complementarios, un sistema mental espiritual y un sistema límbico físico. Tenemos esos dos regentes, esos dos reguladores. El sistema mental espiritual interno que no se ve, no se pesa, no se mide, no tiene cantidad, no se sabe dónde está. Es como el campo electromagnético de la naturaleza que está, pero no sabe dónde, pero está. Y que está, estamos todos seguros, ¿no? La suma del sistema mental espiritual y el sistema límbico físico es lo que nos dirige. Esos nos custodian el ordenamiento del individuo en la ordenanza que lo ordena. También es otra frase para analizar, porque estamos en el cosmos, eso no cabe duda. Hasta los que creen en los extraterrestres se dan cuenta de que estamos en el cosmos. Lo que no saben los que creen en los extraterrestres es que el cosmos es un orden. Y lo que no han pensado es que todo orden ordena en una ordenanza. Es decir, lo importante del cosmos no es que sea un orden, lo importante es descubrir su ordenanza. Y en eso es en lo que estamos indagando poco a poco. Luego decimos que custodian el ordenamiento del individuo en la ordenanza que lo ordena mediante el gobierno de sistemas de comportamiento, sistemas de convencimiento y sistemas de convivencia. Es decir, esos tres aspectos también son de pizarrón. ¿Qué tipo de normativas de comportamiento utilizamos para comportarnos naturalmente normados en la identidad humana? ¿Qué tipo de convencimiento tenemos para convencernos de la razón justa que nos justifica humanos? ¿Y qué tipo de convivencia establecemos con aquellos inmediatos que están a nuestro alrededor que facilite la convivencia humana? Eso es importante de darse cuenta de ellos. Bueno, decíamos que tenemos estos sistemas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, igual que el gobierno tiene también sistemas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, lógicamente. Además tenemos sistemas circulatorios, digestivos, respiratorios y todos estos son sistemas parecidos al tráfico, a las carreteras, autopistas, a la aviación, a la navegación marítima. Todo esto está en el país y está en nosotros también. El país se rige por la Constitución y los poderes legislativos, judicial y ejecutivos revisados por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema, por los tribunales que son custodios de esas leyes, de esas normas, ya sea en el Código Civil, Código Penal o ya sean en la Constitución, pero ahí tenemos esos custodios que se encargan de custodiar el sistema. Luego tenemos los tres poderes, como les decía, orden legislativo, judicial y ejecutivo, tenemos al Tribunal Constitucional, tenemos a la Corte Suprema y tenemos también a la Corte de Apelaciones que se encargan de ordenar el ordenamiento del orden de la ordenanza. Lo importante es la ordenanza. Para decirme lícito necesito la ley. Para decirme regulado necesito la regla. Para decirme normalizado necesito la norma. Eso es normal. No entiendo por qué no se piensa en eso. ¿Por qué pensamos, yo soy humano? ¿Humano? ¿Qué tipo de normas tienes? No, ninguna. ¿Pero cómo ninguna? La normativa de la integridad en la dignidad humana reside en la identidad humana. Pues te tienes que buscar cuál es la identidad humana, ¿no es cierto? Bueno.
Hay algo que es importante de comprender y es que en todas las cosas hay un 2, 3. En todo volumen existen centro y periferia, que es una dualidad complementaria. Uno es inmutable y determina al otro en su variabilidad. El centro determina la distancia, la proporción, la ubicación y la particularidad variable de la periferia. Esta realidad del 1, 2, 3 existe en todo, absolutamente en todo. Todo es una identidad propia porque la unicidad es constante en el universo. Otra frase para el pizarrón. La unicidad es una constante en el universo. No hay dos piedras iguales, no hay dos ojos iguales, no hay dos huellas dactilares iguales, no hay gente que tenga el mismo tono de voz, no hay gente que tenga la misma forma de caminar, no hay gente que sea similar exactamente igual a otro por muy gemelos o muy mellizos que sean. No hay nada igual. La igualdad es simplemente una abstracción mental. No hay nada igual, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todas las cosas ocupan una posición distinta. En el espacio están todas en una posición distinta. No puedes poner dos cosas en el mismo lugar. Dos átomos no los puedes meter en el mismo átomo. Dos moléculas tampoco. Es decir, eso ya nos dice que todo es único. Y porque todo es único, todo contiene esa unicidad, esa dualidad complementaria, porque va a tener 2 dimensiones o 3 dimensiones, o va a ser causado por algún origen y ya tienes causa y consecuencia, o va a tener algún espacio y tienes sujeto-objeto. Es decir, la dualidad existe en toda unidad y la trinidad también, porque si es tridimensional va a ser largo, ancho y alto. Eso a simple vista se observa en la naturaleza. En un país existen también el centro y la periferia. El centro del país es la Constitución y la periferia es el gobierno. La periferia y el centro se conectan por vías de comunicación, vías de transportes, vías de navegación, como decía, líneas aéreas, y por sistemas de transmisión de datos, información, teléfono, electricidad, etcétera, 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 servicios de agua, de todo. De esa manera se conectan los dos. El cuerpo humano también. En el cuerpo humano también existen el centro emisor y receptor de aspectos sensibles, cognitivos y experienciales, y ese centro es la conciencia. La conciencia que por medio del sistema límbico del cerebro se conecta con el resto del cuerpo a través del sistema nervioso, ya sea del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, pero ese sistema nervioso conectado también con el sistema circulatorio y con el sistema también de la conversión de estímulos en sustancias físico-químicas o hormonas, pues arreglan aquel problema que podamos tener en el cuerpo. En el sistema social existen 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. El legislativo ordena, el judicial ajusta los desajustes y el ejecutivo responde a cumplir el orden en la ordenanza que lo ordena. En la mentalidad del individuo existe el poder de control y dominio de sus facultades sensibles, cognoscitivas y creativas, mediante el uso de libertad, autonomía y responsabilidad. Aquí hay otro tema. ¿Cómo entendemos la libertad? ¿Cómo entendemos la autonomía? ¿Cómo entendemos la responsabilidad? Si entendemos la libertad como capacidad de optar simplemente por aquello que nosotros queremos, siempre y cuando no desagrade a alguien, o no agreda a alguien, o no perjudique a alguien, si estamos pensando en ese tipo de libertad que no perjudica nunca nada, estamos bien. Pero si estamos en la libertad de hacer lo que yo quiera sin pensar en si ese acto de optar por algo beneficia o perjudica al otro, estamos mal. Luego, el sentido de libertad, el verdadero sentido de libertad responsable, es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada, y de esa forma se adquiere la autonomía, es decir, ya soy uno con la norma, ya soy uno con la ley. Autónomo es una palabra compuesta por auto y nomo. Auto es uno mismo, nomo es ley. Aquí sí que se establecen los aspectos binarios de estos 2 sentidos de la autonomía, auto, uno mismo, nomo, ley. Y somos también responsables al actuar en pro de aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada.
El uso de la verdadera libertad es fundamental para desarrollar y realizar sus tres grandes capacidades. Si nosotros somos